Chuan y yo llevábamos 50 años casados. Durante todo ese tiempo, él nunca había tenido una concubina ni había aceptado una camarera. Las mujeres de toda la capital me envidiaban por casarme con un hombre tan devoto. Sin embargo, cuando llegó el fin, se negó a verme una última vez. Fue nuestro hijo mayor quien me lo dijo en voz baja. Padre, quizá la enfermedad le ha aturdido la mente. Dijo que lo lamentaba. Si hubiera seguido la voluntad de la princesa en aquel entonces, quizá no habría muerto como un suboficial de 7º rango. Observé el rostro del chico, tan parecido al de Chuan en su juventud, y sentí como si me hubiera alcanzado un rayo. Y entonces, cuando volví a abrir los ojos, retrocedí 50 años. Chuan, vestido con ropa tosca, extendió la mano para recibir el colgante de jade ancestral. Primo, no me culpes. Culpa al poder imperial que trastorna cielo y tierra. Tras décadas compartiendo cama, una mirada fue suficiente para ver a través de él. Él, como yo, había renacido. Tan Yuan, ¿por qué miras así a tu prima? Chuan parecía esperar que le suplicara, su tono se suavizó. Tan Yuan se crió en la intimidad desde la infancia y no sabe nada de lo formidable que es la princesa Guayan. He estudiado con ahínco todos estos años solo para aprobar los exámenes y glorificar a nuestros antepasados. Prima, pase lo que pase en el futuro, siempre habrá un lugar para ti en mi corazón. Me miró con culpa en los ojos. Justo cuando estaba a punto de ponerme la mano en el hombro, retrocedí con disgusto, retrocedí varios pasos y me volví hacia la habitación. Llamé a Chuan Xin. Estaba regando flores bajo el alero. Sobresaltada por mi voz, levantó la vista. Señorita. Abrí el joyero y saqué una pieza de jade tallada con golondrinas de nubes. Devuélvele esto a Chuan. Hizo un puchero insolente. ¿Acaso la señorita está haciendo un berrinche con el joven maestro Chu otra vez? Al recordar la tontería que cometió en mi vida anterior, mi rostro se ensombreció. ¿Ya no puedo darte órdenes? Tras años como matriarca de la familia Chu, mi presencia tenía mucho más peso que antes, como una joven protegida. Chuan Xin guardó silencio al instante, tomó el jade y salió, volviéndose cada pocos pasos. Me desplomé en la cama y me cubrí la cara con un paño. Quizás era la edad, pero la llama del amor se había apagado en mi corazón hacía tiempo. Lo que ocurrió hoy me conmovió mucho menos que la idea de volver a ver a mis padres, ahora canosos y frágiles. Incluso sentí una leve y agridulce inquietud por estar tan cerca de mi antiguo hogar. Mi madre tuvo 2 hijos y una hija. Yo era la menor y la única mujer. Así que a la hora de mi compromiso, mi familia priorizó la personalidad del pretendiente por encima de todo. Chuan era el único hijo de mi primo Anton Suzhou. Enviudó a temprana edad y lo trajo a vivir bajo nuestro techo. Fue estricta sobre todo en su crianza, y no permitió que ninguna mujer con intenciones impuras se acercara a él. Nuestro matrimonio fue concertado desde el principio, solo faltaba que aprobara los exámenes y nos casaríamos. Incluso el fugaz interés de la princesa Wei Yan por él no fue más que una simple anécdota. En aquel entonces mi padre era viceministro y mis 2 hermanos mayores ocupaban cargos en la corte. Por muy obstinada que fuera la princesa Wei Yan, no se atrevía a apoderarse de un matrimonio abiertamente ni a dar a otros los medios para arruinarla. ¿Quién hubiera imaginado que ese incidente se convertiría en el demonio del corazón de Chuan? Cada vez que su carrera flaqueaba, culpaba a la princesa por obstruir su camino. Mi padre le había advertido varias veces que se alejara del tercer príncipe, pero nunca le hizo caso. Más tarde, cuando el tercer príncipe causó problemas en estado de ebriedad y perdió el favor del emperador, Chuan fue implicado y degradado, exiliado de la capital. Yo estaba embarazada en ese momento y mi padre, dolido al verme vagar en apuros junto a Chuan, se tragó su orgullo y pidió ayuda por todas partes. En menos de 2 años, logró el regreso de Chuan. Pero tras su regreso, Chuan pareció perder toda ambición. Actuó con excesiva cautela y no dio un paso más hasta su muerte. Su madre, decepcionada por el desmoronamiento de sus esperanzas, enfermó de ira y murió. Mi padre lo despreciaba, pero no pudo decir nada más. Solo suspiró, mientras trate bien a Tan Yuan, con gusto lo protegeré toda la vida. De repente me quitaron la tela que me cubría la cara. Volví al presente y vi el rostro gentil y elegante de mi madre ante mí. Frunció el ceño ligeramente y me secó con ternura las comisuras de los ojos.
Xuancheng dijo que le devolviste el jade de compromiso a Chuan. ¿Es cierto? Me incorporé y miré hacia atrás. Xuancheng, nerviosa, salió sigilosamente de la habitación. Tú y papá ya sabían que la princesa Huayan se había interesado por Chuan, ¿verdad? Mi madre se quedó paralizada por un instante con un destello de disgusto en sus ojos. Me alisó el pelo despeinado con calma. ¿Te lo contó Chuan? Este asunto no te incumbe. Tu padre y yo nos encargaremos. Apoyándome en ella, respirando su suave aroma a orquídea, susurré con voz ronca, madre, ya no quiero casarme con él. Pensando que mis palabras nacían del dolor, me dio una suave palmadita en la espalda. De acuerdo. Cuando tu padre regrese, hablaré con él. Mi Tan Yuan no se casará si no quiere. Tras muchas noches sin dormir por Chuan, lloré a lágrima viva, invadida por el cansancio. Me aferré a mi madre, pidiéndole que se quedara a dormir unas horas conmigo. Al despertar, el espacio junto a la cama estaba frío. Llamé a Xuancheng, pero no hubo respuesta. Hong Zhou, tras barrer el patio, entró apresuradamente. La señorita Xuancheng acaba de salir de la residencia. ¿Tiene alguna orden? Ya sabía a dónde había ido y asentí. Ayúdame a peinarme. Dudó un momento antes de venir a ayudarme a levantarme de la cama. Desde pequeña, solo Xuancheng tenía permitido peinarme. Sin importar los problemas que surgieran en la casa, ningún sirviente se atrevía a tocar a nadie dentro de mis aposentos. Mimada desde joven, Xuancheng tenía cierta posición incluso afuera, casi como una media señora de la casa. Durante mucho tiempo había deseado que me casara con un miembro de la familia Chu para que ella pudiera ser elevada a concubina. Pero si Chuan ya había rechazado a una princesa, ¿por qué iba a preocuparse por una doncella de baja estofa? No solo fracasó, sino que la echaron de mis aposentos en desgracia y la obligaron a arrodillarse en el patio. Por su culpa yo también sufrí la furia de Chuan, me regañó con dureza, aprovechó la oportunidad para desahogar su ira e incluso me exigió que le dijera a la familia Tan que dejara de ponerlo a prueba. Después de castigar a Xuancheng, enfermé durante varios días de pena. Entonces, de alguna manera, se corrió la voz sobre la virtud de Chuan. Dondequiera que iba, la gente me miraba con admiración. Incluso mi madre lo aprobaba y me reprochaba mi incompetencia para administrar bien a mis sirvientes. Solo pude tragarme mi amargura en silencio. Pero había sido demasiado ingenuo. La siguiente vez que supe de Xuancheng, fue por la noticia de su muerte. Expulsada por su amo con su reputación arruinada, la escasa riqueza que había acumulado fue robada por su propio hermano. Sus padres la casaron apresuradamente con un lisiado. Ese hombre solía gritar en las calles que ella se negaba a servirlo y que estaba embarazada de otro. Cuando ella luchaba por dar a luz, él la llamó maldición y con solo una fina estera envuelta alrededor de ella, planeó expulsarla. No pude soportarlo. Envié plata y ordené a mis sirvientes que le dieran un entierro digno. Al regresar, uno de ellos comentó que lástima, era un niño con el cuerpo amoratado y morado. El hombre se detuvo a mitad de sus palabras, sobresaltado al ver mi vientre embarazado, y guardó silencio al instante. No fue hasta mucho después que estalló un gran escándalo en palacio. En las feroces luchas del harén, la princesa heredera fue envenenada y dio a luz a un niño muerto. Se decía que el pequeño príncipe que murió tenía moretones oscuros por todo su pequeño cuerpo. En ese momento mis pensamientos regresaron a Xuancheng. Pero había pasado demasiado tiempo, la persona que se encargó de su entierro ya no estaba, su lugar de descanso se había perdido hacía tiempo. Nunca supe si su muerte había sido un trágico accidente o un asesinato deliberado. La voz de la señorita Hong Zhou llegó a mis oídos. Abrí los ojos y la vi inquieta. Hacía tiempo que había terminado de peinarme los moños. Sonreí. Lo hiciste bien. De ahora en adelante puedes encargarte de mi cabello. Parpadeó atónita, y solo cuando ya me alejaba, respondió apresuradamente. Cuando llegué al patio delantero, Chuan y su madre ya no estaban. Los sirvientes sacaban un montón de maletas al exterior. Mi madre tomaba té tranquilamente. A su lado, Madame In susurró, Madame Chu golpeó a Chuan justo delante de la señora, pero sabe que la señora desprecia la inmundicia en su presencia.
Aunque lo mate a golpes, este matrimonio ya es polvo. Avergonzada, no se atrevió a quedarse en la residencia Tan y se apresuró a alquilar una nueva casa y mudarse. Asentí, mirando a mi alrededor. Mamá, ¿dónde está papá? Dejó su taza de té con un tono misterioso. Tu padre fue a buscar justicia para ti. Entré en pánico imaginándolo saliendo furioso a confrontar a la princesa. ¿Se ha vuelto loco mi padre? ¿Por qué no lo detuviste? Me tapó la boca con una mano. ¿Qué tonterías estás pensando? Solo cuando me tranquilicé me soltó hablando despacio. ¿Sabes por qué la princesa Beiyong se fijó en Chuan? ¿No fue por su talento literario? ¡Qué tonto Tan Yuan! Los ensayos que leyó de él ni siquiera estarían entre los 10 mejores. ¿Y entonces por qué? Porque se parece a alguien. ¿A quién? Al marqués Wang Xuan, Ziyan, el hombre que acaba de regresar victorioso de la frontera sur. Parpadeé varias veces antes de recordar que tal hombre sí había existido. Y recordé también que 2 años después moriría en combate allí, y su cuerpo jamás se recuperaría. Mi madre continuó con su tono pausado. La princesa Beiyong ha adorado al marqués Wang Xuan desde la infancia, pero siempre fue un amor no correspondido. Hace años, cuando su majestad intentó concertar un matrimonio para ella, amenazó con suicidarse. Desde entonces ha tenido libertad para criar en su palacio a un hombre que se parece a Ziyan. Tu padre conocía al difunto marqués. Hoy trae buen vino a su residencia. Si se emborracha y revela la verdadera razón de la ruptura del compromiso, en el próximo banquete de Luomin, el marqués seguramente no le mostrará ninguna amabilidad a Chuan. Y cuando eso suceda, ¿seguirá soñando con meterse bajo las faldas de la princesa? Me di cuenta. Me di una palmada en el muslo. Papá es un viejo zorro astuto. Mamá me acarició la frente suavemente. Cuidado con lo que dices. Si vamos a actuar, debemos interpretar bien nuestros papeles. En los próximos días debes quedarte en casa y descansar tranquilamente sin salir. Chuan se atrevió a proponer romper el compromiso porque asumió que tú y tu padre valoran demasiado la imagen como para armar un escándalo. Un hombre tan mezquino, quiero que se caiga de bruces justo cuando más satisfecho está de sí mismo. No me atreví a desobedecer y obedientemente me quedé en casa varios días. No fue hasta el día del banquete de Luomin que finalmente me permitieron salir. Mi madre incluso me mostró una serie de retratos de jóvenes talentosos, animándome a estar atento. Los hojeé y al instante recordé quiénes eran en mi vida anterior. Algunos malcriaron a sus esposas y destruyeron a sus familias por concubinas. Otros malgastaron sus vidas en burdeles. Algunos tuvieron matrimonios armoniosos y muchos hijos. Pero la idea de arruinar el compromiso de otra persona, sin motivo alguno, me parecía inapropiada. Además, en mi vida pasada, Chuan y yo éramos considerados una pareja perfecta. ¿Quién iba a saber que en su corazón solo albergaba resentimiento hacia mí? Ahora que sabía la verdad, aún sentía amargura, pero el deseo de venganza era débil. Mis padres eran personas rectas, ahora que habían desahogado su ira, no perseguirían a Chuan más. Así que cuando asistí al banquete Luomin, mi corazón se sentía ligero y mis pasos tranquilos. Paseé, admiré el paisaje y, con una sonrisa elegante, esquivé con destreza cada comentario inquisitivo. Como hombres y mujeres se sentaban separados, una pequeña corriente fluía entre nosotros. A mi lado muchas jóvenes miraban tímidamente a la orilla opuesta. La princesa Huiyan había enviado a varias funcionarias. Con pinceles que danzaban velozmente sobre el papel, registraron las escenas del banquete. Me encontré incapaz de apartar la mirada. De camino a casa, nuestro carruaje se averió repentinamente. Mi madre murmuró sospechas de que Chuan estaba detrás, justo cuando el carruaje del marqués se detuvo al borde del camino. El hombre alabado como marqués Wang Xuan, Ziyan, desmontó y caminó hacia nosotros. No fue hasta que seguí a madre al carruaje del marqués que recuperé la conciencia. Mirando a Ziyan por la ventana, no pude evitar pensar, con razón la princesa estaba tan cautivada. Este hombre era verdaderamente inigualable en porte y gracia. Decir que Chuan se parecía a él aunque fuera en 3 aspectos era halagarlo demasiado. Lo que no esperaba era que la expresión de mi rostro en ese momento, que pensé que era cuidadosamente controlada,
pareciera a los ojos de los presentes la de una doncella enamorada. La madre de Ziyan no dijo nada, simplemente intercambió palabras amables con la mía. Mi madre aprovechó el momento mientras se ajustaba la túnica para pellizcarme con fuerza en el muslo. La miré con fingida inocencia. En cuanto volvimos a casa, le arrebató la taza de té a papá. Beber, beber, eso es todo lo que haces. Inútil. Papá parpadeó y se volvió hacia mí en busca de ayuda. Ejem, tu madre. Le devolví la mirada, igualmente desconcertado. Mamá resopló con frialdad. Así que Chuan es tan maravilloso. No podías apartar la vista en cuanto veías a alguien parecido a él. Hace unos días llorabas por romper el compromiso, y ahora esto. Reaccioné lista para explicarlo. Mi padre también estaba intrigado. Alguien parecido a Chuan. Pero en cuanto preguntó, su rostro se contrajo como si hubiera mordido algo agrio con los dedos temblando. No, no me digas que era Ziyan. Madre y padre empezaron a discutir sobre qué era peor, Ziyan, la flor alta e intocable de las altas montañas, o Chuan, el hombre mezquino y traicionero que nadie soportaba. Yo, que ya no quería casarme con nadie, decidí seguir la corriente. Después de todo, no podía casarme con Chuan en absoluto. Y si incluso Ziyan estaba fuera de mi alcance, entonces podía simplemente quedarme en casa y vivir mi vida de doncella. En esta capital, no era raro encontrar mujeres perdidamente enamoradas de Ziyan que nunca se casaran. Algunas juraban celibato de por vida, otras, como la princesa Huayan, mantenían a una multitud de dobles en sus palacios. Mi presencia entre ellos apenas cambiaría nada. Padre asintió pensativo. De hecho, negarse a casarse por el marqués Ziyan al menos conserva cierta dignidad. Mucho mejor que añorar a ese mocoso de Chu. Mi madre lo pellizcó enseguida. ¿Dignidad qué? ¿Prepararé una carta de divorcio ahora mismo? Ja, ja. Solo bromeaba, querida. Mañana iré a sondear la opinión del marqués Ziyan. Pero Ziyan no era un hombre fácil de abordar. Mi padre regresó pronto a casa derrotado. Eso me vino de maravilla, pues ahora tenía tiempo para ocuparme del asunto de Xuanchen. La chica había estado huyendo todo el día, ignorando por completo mi autoridad. Envié gente a seguirla, y después de varios días, supe la verdad. Había estado escabulléndose para cocinar y lavar la ropa de Ziyan y su madre. ¡Qué insensatez! Me había servido durante años sin siquiera mojar las manos en el agua, pero por un hombre se arruinaría por completo. Al pensar en mi vida pasada, mis dudas sobre la muerte de Xuanchen y esa niña solo se intensificaron. Si Xuan realmente la había seducido, ¿por qué no le había dado un nombre? Con esas sospechas, ordené que prepararan un carruaje y decidí verlo con mis propios ojos. La señora Su, siempre frugal, había alquilado una pequeña casa lejos de las puertas de la ciudad. Solo una anciana se quedó allí para cocinar y atender el lugar. Hong Zhou y yo nos sentamos en una taberna al otro lado de la calle. Últimamente se había vuelto más perspicaz, y con un poco de plata, persuadió hábilmente al joven camarero para que hablara. Con los ojos brillantes al ver el dinero, él parloteó sobre cómo la exprometida de la familia Tan estaba locamente enamorada del joven amo Su. Hong Zhou insistió. ¿No fue la familia Tan la que echó a la familia Su? ¿Cómo se le puede llamar amor? No bromees, dijo el camarero. Incluso su criada más cercana fue enviada a atenderlo. ¿Cómo podía ser falso? Parecía que el rumor de que Xuanchen frecuentaba la casa suya se había extendido por las calles. Al ver mi expresión sombría, Hong Zhou despidió apresuradamente al camarero. Señorita, quizás deberíamos informarles de esto al señor y a la señora antes de que ponga en peligro su matrimonio. Negué con la cabeza. No hace falta. Ve y trae a la madre de Xuanchen. Esa mujer era famosa por su avaricia, la vista de la plata le iluminó los ojos. Efectivamente, en menos de una hora seguía las instrucciones de Hong Zhou, arrodillada frente a la residencia Su y llorando a grito pelado. Xuanchen se sonrojó y tiró del brazo de su madre. Te di plata ayer. ¿Qué más quieres? Miserable. Maldita desagradecida, gritó la madre de Xuanchen. Si robas a un hombre y abandonas a tu amante, hoy te mataré a golpes. Todo lo que te regaló la joven de la familia Tan, también se lo diste a ese bastardo, ¿verdad?
¿Qué tonterías dices?, gritó Xuancheng nervioso. El joven maestro Chu ya es licenciado, ten cuidado, o te arrastrarán ante el magistrado. ¿Un licenciado, y qué? Aunque fuera el hijo del cielo, me seguiría debiendo justicia. Zorra, has estado fornicando con Chu todo este tiempo, ¿verdad? Por eso la familia Tan rompió el compromiso. Te echaron de la casa tan bien. Pero tu hermano menor sigue esperando el dinero de tu dote. Cuanto más despotricaba, más vulgar se volvía, sus maldiciones resonaban por todo el callejón. Los vecinos acudieron en masa a presenciar el espectáculo, y la familia Chu ya no pudo ocultarse tras su farsa. La señora Chu, quien siempre se había enorgullecido de la pureza y dignidad de su familia, ahora estaba ennegrecida por la ira, lista para despellejar vivas a Xuancheng y a su madre. En cuanto a Chuan, en 2 vidas nunca había enfrentado tal desgracia. Su túnica estaba hecha jirones, su rostro arañado y ensangrentado. Si la señora Chu no se hubiera desmayado de la furia, sospeché que en su confusión, habría accedido a casarse con Xuancheng. Pero con el alboroto generado, mi objetivo estaba cumplido. Después de que su madre se llevara a Xuancheng, yo, insatisfecho, pasé por una tienda de oro para comprar joyas para mi madre y la cuñada de mi cuñada. Inesperadamente me encontré con Ziyan. Llevaba un brazalete viejo pidiendo que se lo repararan. Sentí curiosidad, y aunque fingí curiosear, presté atención a su conversación. Será fácil de arreglar, dijo el vendedor, pero el motivo del pájaro es bastante raro. Sería mejor si tuviéramos una muestra de referencia. Ziyan inclinó la cabeza en señal de agradecimiento, tomó el brazalete y se dio la vuelta para marcharse. Instintivamente levanté la mano para detenerlo, retrocedí rápidamente e hice una reverencia. El marqués Sa, la humilde dama de Maike, miró el brazalete. Sus ojos de obsidiana me recorrieron con la mirada, pesados e indescifrables. Me maldije en silencio por entrometerme. Pero entonces extendió la mano y me ofreció el brazalete. Una reliquia de alguien querido, dijo. Le pedí a la señorita Tan que lo manejara con cuidado. Me dio un vuelco el corazón. Afortunadamente Onzhou se acercó con un paño para recibirlo. Examiné la talla con calma forzada, aterrorizado por equivocarme. Momentos después exhalé aliviado. Marquesa, ya he visto este pájaro, dije, o mejor dicho, lo había visto en mi vida anterior. En cuanto escapé de mi boca, me di cuenta de mi desliz. En esta vida, seguía siendo una joven protegida que nunca había salido de la capital. El tendero entró apresuradamente con papel y pincel, invitándome a una habitación privada. Callan observaba atentamente el pincel que sostenía en la mano, con una mirada penetrante y amenazante. Apreté los dientes y comencé a dibujar. La primera vez que vi esta ave fue en mi vida pasada, cuando acompañé a Chuan a asumir su puesto en el condado de Lu. Era un lugar remoto y desolado con poco que hacer, y me había dedicado a escribir y pintar para pasar el tiempo. En esa región salvaje vagaban muchas aves y bestias extrañas. La que pinté con más frecuencia fue esta especie de plumas brillantes, conocida por los lugareños como el jiabaimu, el faisán del lomo materno. Cuando di la última pincelada, el tendero no pudo evitar exclamar, «Señorita Tan, su dibujo parece vivo». Me sonrojé y esperé su mirada. Después de todo, yo había vivido varias décadas más que cualquiera aquí. Pero Callan no se dejaba engañar tan fácilmente. Su mirada me clavó en la cara. ¿Dónde vio este pájaro, señorita Tan? Ya tenía preparada mi respuesta. En una colección de pinturas de mi segundo hermano, Tan Jia. Todos en la capital sabían que mi segundo hermano, Tan Jia, estaba obsesionado con la pintura, tanto que había pospuesto su matrimonio. Se pasaba el tiempo coleccionando pergaminos y pinturas. No fue hasta que conoció a mi futura cuñada durante una excursión al Festival de los Faroles, y se enamoró a primera vista, que decidió casarse. Pero al ser 6 años mayor que ella y tener fama de excéntrico, se enfrentó a la feroz oposición de su familia. Desesperado quemó toda su colección de arte y les rogó que le dieran un año más. Al año siguiente obtuvo el segundo puesto en los exámenes imperiales y se casó con su amada. Mis padres suspiraron aliviados en ese momento, diciendo que por fin nos habíamos librado de ese lunático. En resumen, Tan Jia era la excusa perfecta. Con los pergaminos desaparecidos hace tiempo, Callan no tendría forma de investigar más.
Efectivamente no preguntó nada más, simplemente me dio las gracias antes de volver a hablar de la reparación con el dependiente. Terminé de seleccionar las joyas y me dirigí a Pei, solo para enterarme de que los hombres de Callan ya habían pagado la cuenta. Es una pequeña muestra de gratitud del marqués, dijeron. No me molesté en negarme. Después de todo, ayudarlo también había sido una forma de usar su nombre, de protegerme. Al pensarlo ahora, sentí una punzada de arrepentimiento por haber actuado con tanta frialdad e incluso miedo hacia Callan antes. Si se daba cuenta de que solo lo había usado como escudo y se lo contaba a mi padre, las cosas podrían ser desastrosas. Con eso en mente fingí estar distraído y le pregunté a uno de sus asistentes, con razón el marqués sigue soltero, ese brazalete. No olvida que dije algo. Para mi sorpresa, el hombre se puso nervioso y corrió tras de mí. Señorita Tan, no me entiende. El marqués no tiene a nadie en su corazón. Ese brazalete no tiene nada que ver con el matrimonio. No entendí bien su reacción y solo pude sonreír torpemente y asentir. No fue hasta que me senté de nuevo en el carruaje de regreso a la finca que me di cuenta. La mirada en los ojos de aquel asistente era exactamente la misma que la de mis padres cuando hablaban de mi segundo hermano, la de la frustración matrimonial. En cuanto entré en la finca, encontré a Swansea arrodillada en el suelo. En cuanto me vio, se aferró a mí como si fuera su salvadora, llorando y suplicando, «Señorita. Señorita. Por favor, sálvame. Swansea nunca tuvo la intención de robarte a tu marido». Se abalanzó sobre Onzou gritando, «Fuiste tú, ¿verdad, desgraciado? Me difamaste ante la señorita». Pero Onzou, ahora bien alimentada y más fuerte que antes, la sujetó sin esfuerzo con una mano y la empujó al suelo. «Hermana Swansea, cuando corrías a cocinar y lavar para ese hombre desagradecido, ¿por qué no pensaste en la señorita?». El rostro de Swansea palideció. Me miró con la mirada perdida. «Señorita. ¿De verdad que no?». Claro, sabía que aún no había llegado tan lejos. Pero algunas cosas no deben lamentarse una vez que ya han sucedido. Mi madre escuchaba mientras la madre de Swansea, arrodillada afuera, contaba toda la historia. Solo después de beber lentamente su té habló. «Ya que llamas a la joven tu amante, entonces deja que ella decida». Ante esas palabras, los ojos de Swansea se iluminaron de esperanza y se volvió hacia mí, lleno de desesperada expectativa. Pero esa esperanza estaba destinada a desmoronarse. «Que alguien acompañe a Swansea a empacar sus pertenencias», dije con frialdad. Se desplomó al instante sollozando desconsoladamente. «Señorita. Sé que me equivoqué. Por favor, no me alejes». Ella entendía perfectamente que si dejaba la casa de los Tan y regresaba con esa familia codiciosa, le esperaría un destino miserable. Le pedí a Onzou que la acompañara y la ayudara a empacar, con la esperanza de que guardara algo de dinero discretamente, de lo contrario, podría repetir la misma tragedia. Quedaba por ver si despertaría esta vez. Al ver mi expresión de tristeza, mi madre me pellizcó la mejilla ligeramente y sonrió. «¿Cuándo lo sospechaste por primera vez?». «Ni siquiera lo recuerdo con claridad». Lo admití. «Simplemente no entiendo, ¿cómo podría Swan ser más importante para ella que yo?». Madre suspiró. «Es culpa mía por no avisarte antes. Esa chica creció mimada, pero cuando te cases, su bajo estatus significará que solo podrá casarse con un mayordomo». El resentimiento era inevitable. Pero al final, la mayor culpa la tiene la familia Su. Asentí. Swan parece honesto y recto a simple vista, pero no esperaba que supiera cómo seducir a una jovencita. ¡Qué miedo! Mamá rió suavemente. Escucharte hablar como si fueras muy madura, ¿no eres una jovencita? Hoy te gusta una persona, mañana otra. Tras la destitución de Swansea, su madre aceptó plata de mi parte y se quedó en casa de los Su durante varios días más. Al final, la familia Su no tuvo más remedio que pagarle para que la mantuviera como criada. Según los sirvientes que pusimos allí, la vida de Swansea era mucho más dura que nunca en la residencia Tan. Trabajó muchísimo más duro y soportó las burlas constantes de la señora Su, sus días eran indescriptiblemente miserables. Su madre aprovechó la oportunidad para avivar el fuego, difundiendo rumores de que Swansea era la criada que la señora Su le había preparado. Dijeron que la señora Su se enfureció tanto por los chismes que enfermó.
Los rumores se extendieron rápidamente y pronto ninguna familia respetable se atrevió a casar a sus hijas con miembros de la familia Su. Era probable que Xuan se viera obligado a casarse con una mujer de origen humilde en el futuro. Para recuperar el favor de la señora Su, se apresuró a ir a la residencia de la princesa Huayan. Al oír esto di un golpe en la mesa y me puse de pie, arrastrando a Hangzhou fuera de la finca. El destino quiso que justo al llegar a una taberna cerca de la residencia de la princesa, vi a mis padres allí, y frente a ellos, al mismísimo Ziyan. Temeroso de no ser visto y no arruinar mi diversión, no me atreví a acercarme. En cambio, alquilé una pequeña habitación en el piso de arriba, con una ubicación ideal y vistas a las puertas de la princesa. Afuera, vi a Xuanqing esperando ansiosa, con el rostro pálido de inquietud. El sol ya se ponía por el oeste, por un instante casi pensé que la princesa realmente tenía la intención de aceptar a Xuan. Entonces de repente las grandes puertas se abrieron de golpe y Xuan salió despedido. Con el pelo despeinado y la ropa desordenada, se puso de pie torpemente y casi me echó a reír. Pero entonces noté algo extraño. Su paso era inestable, claramente estaba borracho. Xuanqing corrió a ayudarlo, pero su peso lo derribó al suelo. Lo miré fijamente y Hongzhou me tapó los ojos rápidamente. «Cielos, señorita, todavía no se ha casado», exclamó. Esa criada, que había vagado por las calles en su juventud, no era precisamente inocente de esas escenas vulgares. Se apresuró a cerrar la ventana. Desvergonzada, ahí mismo en público. Murmuró. Solo pretendía ver la humillación de Xuan, pero por Xuanqing, una punzada de compasión me invadió. Al ver a Xuan así, temí que lo hubieran drogado. Así que le pedí a Hongzhou que le diera algo de plata a un camarero y le pidiera que comprobara si necesitaban ayuda. Poco después, el camarero regresó. La joven se niega a soltarlos. No tuvimos más remedio que ayudarlos a entrar en una posada cercana. Bajé la mirada y suspiré suavemente. No esperaba que Xuanqing fuera tan insensato. A la mañana siguiente el escándalo de Xuan, que se había ofrecido como ayudante de cama para la princesa y luego lo habían echado, se extendió como la pólvora por la capital. Y poco después llegó un decreto imperial. A Xuan lo reasignaron como oficinista menor en una provincia remota. Todas sus dificultades lo habían dejado en peores condiciones que en mi vida anterior. En cuanto a Xuanqing, había cumplido su deseo, se convirtió en su camarera. Pero nada de eso me afectaba. Mi madre empezó a presionarme para que conociera a varios jóvenes talentosos. Solo entonces me di cuenta del alcance de las capacidades de mis padres. No solo habían invitado a un erudito parecido a Xuan, sino que incluso habían organizado la asistencia de uno de los oficiales de confianza de Ziyan. Finalmente entendí por qué habían estado en esa taberna el otro día. Durante medio mes mis días estuvieron llenos de reuniones de poesía, contemplación de flores y excursiones primaverales. Y fue durante una de esas excursiones de primavera que me crucé inesperadamente con Xuan. Había adelgazado notablemente. A su lado, una joven vestida con sencillez, de familia modesta, se aferraba a su brazo y sonreía con timidez. Pero Xuan tenía una expresión de irritación, sobre todo cuando me vio. Soltó el brazo de golpe y se dirigió hacia mí. «Primo, ¿puedo hablar contigo?» Arqueé una ceja, pero antes de que pudiera responder, el comandante Lin, uno de los hombres de Ziyan en el campo de batalla, se interpuso ante mí. «Secretario Chu, me temo que eso sería inapropiado». El comandante Lin era alto y corpulento, mucho más imponente que Xuan. El solo hecho de estar allí de pie fue suficiente para dejar pálido a Xuan. Aún así, se negó a rendirse. «Primo, sé que me odias, pero Xuanqing te ha servido durante muchos años. Ahora está embarazada, su cuerpo está débil y su corazón aún te añora». Me quedé paralizada. Xuanqing estaba embarazado y sin embargo, allí estaba, paseando por las afueras con otra mujer del brazo. Y ahora se atrevía a echarme la culpa. Reí suavemente y le hice una señal al comandante Lin para que se hiciera a un lado. Dados los años de servicio de Xuanqing, si le faltan medicinas nutritivas, le daré un poco de aroma. El rostro de Xuan se ensombreció. Aún así, apretó los dientes y se acercó. «Primo, sé que todavía te importa. Por lo demás». Miró nervioso al comandante Lin, tragó saliva y continuó en voz baja.
Incluso el marqués Xie se atrevió a rechazar a la princesa. ¿Cuánto más podrías hacer? Además compartimos tantos años juntos. Tras darle vueltas al asunto, finalmente reveló su verdadera intención: quería volver conmigo. ¡Qué lástima! Me había subestimado tanto. Detrás de él, la joven que me lanzaba miradas asesinas seguía allí. Fingí no darme cuenta, solo sonriendo levemente. El comandante Lin, siempre considerado, me recordó que tuviera cuidado con los hombres sin escrúpulos. Asentí en señal de agradecimiento. Pero sabía que Xuan pronto partiría a su nuevo puesto, y esta vez, mi padre no estaría allí para protegerlo. Seguramente intentaría usar sus recuerdos del pasado para cambiar su destino. Y efectivamente, poco después, llegaron noticias. Xuan había unido fuerzas con los confidentes del tercer príncipe para desenmascarar al ministro de Hacienda por malversación de fondos, ganándose el elogio y la recompensa del emperador. En mi vida anterior, esto lo había hecho la facción del príncipe heredero. No esperaba que en esta vida, Xuan siguiera aliado con el tercer príncipe. Quizás creía que con sus recuerdos del pasado, podría ayudarlo a ascender al trono. Cuando su padre se enteró, solo suspiró profundamente. Menos mal que no casamos a Tan Yuan con ese idiota. No pude evitar reírme. Padre, ¿no te preocupa que algún día llegue al poder y vuelva para vengarse de nuestra familia? Padre frunció el labio. Ha tenido suerte, ¿crees que el cielo lo bendecirá siempre? Va, ya basta de él. Dime, ¿ha conseguido tu madre encontrar a alguien de tu agrado? Mi padre solía ser neutral en política cortesana, pero admiraba profundamente el carácter del príncipe heredero, lo que solo le hacía despreciar aún más las turbias intrigas de Xuan. A diferencia de mí, que incluso con recuerdos de una vida pasada permanecía confinado en los aposentos interiores, Xuan podía mover los hilos y maniobrar en la corte. Me preocupaba que aprovechara esta oportunidad para atacar a la familia Tan. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, Hongzhou irrumpió sin aliento. Señorita Xuanxin, algo anda mal. Se me encogió el corazón. ¿Cómo que algo anda mal? Hongzhou explicó, ¿recuerdas cómo le ordenaste a alguien que la cuidara? Desde que se embarazó ha adelgazado alarmantemente y su tez empeora cada día. Revisé sus recetas en secreto, pero no encontré nada raro. La familia Su también ha llamado a médicos varias veces, pero ninguno pudo diagnosticar nada. Una terrible premonición me invadió. Se estaría repitiendo la tragedia de mi vida anterior. Prepara el carruaje, ordené de inmediato. Vamos a la residencia Su. Cuando por fin vi a Xuanxin, casi no la reconocí. Su rostro estaba demacrado y hundido, su vientre grotescamente deforme, sobresaliendo como una raíz nudosa. Todo el patio estaba inquietantemente silencioso, salvo por una anciana que barría afuera. Dentro, estaba tan vacío que ni siquiera había nadie para echar agua. Xuanxin me miró con la mirada perdida mientras me agarraba la mano. Señorita, ¿es usted de verdad? Por mucho resentimiento que le haya guardado, en ese instante se desvaneció por completo. Antes de que pudiera preguntar nada más, se oyó la voz de la señora Chu. Tan Yuan. Los sirvientes son unos inútiles, algo tan grave, y no me informaron. Entró en la habitación y de inmediato me miró fijamente, con expresión tensa por la ansiedad. Un pensamiento cruzó por mi mente y al instante fingí desdén. Solo vine a ver si esa criada ya había muerto. El hedor a medicina aquí es insoportable. Entonces tomé el brazo de la señora Chu con una sonrisa radiante. Tía, ha pasado tanto tiempo. Seguro que no estás enfadada conmigo. Solo entonces se relajó un poco, aunque sus ojos seguían desviándose furtivamente hacia la derecha. Mantuve una conversación amena, mientras observaba la dirección de sus miradas. Al cabo de un rato me di cuenta de lo que había estado mirando, el joyero de Xuanxin. Envié en secreto a Hongzhou a investigar y pronto descubrí que el joyero contenía regalos que la señora Chu le había dado a Xuanxin. Cuando quedó embarazada, la señora Chu la trató con mucha amabilidad, llenándola de adornos de oro y jade, diciéndole que nutrirían su cuerpo e insistiendo en que los usara cerca de la piel. Incluso ahora, en tan lamentable estado, un gran brazalete aún colgaba suelto de la muñeca de Xuanxin. Sentía que la verdad estaba a un paso de distancia. Así que cuando la señora Chu me invitó a cenar, sentí un escalofrío.
Por pura mala suerte, Chuan regresó en ese preciso instante. Al verme su rostro se iluminó de alegría, pero al enterarse de la enfermedad de Xuanxin, se ensombreció de inmediato. «Olvídala», espetó. «Solo es una sirvienta, pensando que puede compararse con una señorita. ¿Quién sabe cuánta medicina habrá desperdiciado ya? Y esa miserable madre suya viene cada 3 días mendigando plata». Entonces, como si nada hubiera pasado, cambió de tema, con un tono untuoso y sugerente. «Tan Yuan, ¿cambiaste de opinión?». Sentí un sudor frío correr por mi espalda. Era evidente que no le importaba nada la condición de Xuanxin ni el hijo que llevaba dentro. Temiendo revelar demasiado, me obligué a rechazar el colgante de jade que me ofrecía una vez más. Tan pronto como salimos de la residencia Chu, Onzhou encontró una excusa para regresar y, con gran habilidad, recuperó el brazalete de la muñeca de Xuanxin junto con otras joyas. Nos costó mucho trabajo quitarlo, pero al desprenderlo, quedaron restos adheridos en el interior. Llamamos a un médico, quien frunció el ceño al examinarlo. «Son hierbas contradictorias», dijo. «Mezcladas, su toxicidad es leve, pero…». «¿Y si una mujer embarazada las usa durante mucho tiempo?», pregunté. El médico abrió mucho los ojos y me fulminó con la mirada. «Señorita, ¿dónde aprendió un método tan vil?». Abrí la boca para explicar, pero una voz familiar me cortó el aire. «Señorita Tan». Era Jing Feng, la asistente de confianza de Xiayan. Levanté la vista y me encontré con la mirada fría e indescifrable de Xiayan. Onzhou intentó escabullirse, pero el médico la sujetó del brazo. «¿Qué momento? Marqués, compruébelo usted mismo. ¿Acaso esta mujer intenta hacerle daño a una criada embarazada?». Al darme cuenta de que no tenía sentido ocultarlo, lo confesé todo con sinceridad. Para mi sorpresa, Xiayan simplemente dijo: «Trae agua». Jing Feng sacó rápidamente una palangana. Sin dudarlo, Xiayan arrojó todas las joyas dentro. Alarmado, le agarré la muñeca. «Eso es una prueba». Me dio un ligero golpecito en el dorso de la mano. «Está envenenada». Me quedé paralizada, y entonces noté una tenue película aceitosa extendiéndose por la superficie del agua. La expresión del médico cambió. Esta horquilla de sándalo debía de llevar mucho tiempo empapada en veneno. Si lo que dice la joven es cierto, poco probable que esa embarazada sobreviva hasta el parto. Me quedé allí atónito. Si en mi vida pasada, la señora Chu también le había dado a Xuancheng tales objetos, entonces quizás, debido a que su codiciosa madre los vendió, Xuancheng solo había sobrevivido lo suficiente para dar a luz. La voz de Xiayan interrumpió mis pensamientos. «¿Qué estás pensando?». Su tono era como si de verdad quisiera escuchar mi respuesta. Mentí rápidamente, claro que estaba pensando en cómo informarle esto a mi padre. Arqueó una ceja. «¿En serio? Por un asunto tan serio, te acompañaré a la residencia Tan». Todo mi cuerpo se puso rígido. ¿Por qué Xiayan se estaba involucrando en esto ahora? Tartamudeé, intentando negarme. «Marqués, tiene innumerables asuntos que atender. No me atrevería a molestarlo con algo tan trivial». Señorita Tan interrumpió con frialdad, ¿por qué no quiere que Lord Tan lo sepa? Este hombre nunca andaba con rodeos. Mi mente daba vueltas a toda velocidad. ¿Debería decirle que temía que Chuan nos guardara rencor si mi padre se enteraba? En esta vida, Chuan ya había decidido aliarse con el tercer príncipe. Ahora lo conocía por lo que era, un hombre mezquino y vengativo. Si alguna vez ascendía lo suficiente, jamás abandonaría su odio y afilaría sus cuchillos para vengarse. De repente me asaltó un pensamiento: ¿no había alguien ante mí que no temiera la venganza? En términos de poder, Xiayan estaba justo debajo del trono. Y lo que era más importante, su vida sería corta. Susurré una disculpa en mi corazón, luego bajé la cabeza y hablé con voz temblorosa. «El marqués no lo sabe. Chuan fue mi prometido. Mi padre ya está disgustado. Si se entera ahora, seguro que lo hará». Antes de que pudiera terminar, Xiayan me interrumpió con frialdad. «Señorita Tan, ¿no dijo el otro día que solo se casaría conmigo?». «Ah». Apenas se me habían caído las lágrimas cuando me quedé sin aliento, sin palabras, sobresaltada.
Xiayan se giró con una expresión gélida, la espalda recta como un cuchillo. Este marqués sabe lo que hay que hacer. Es tarde, señorita Tan, vuelva a casa. A la mañana siguiente Onsou me despertó. Señorita. Señorita. Algo pasó en la finca Chu. Bostecé aturdido. ¿Qué? ¿Chuan está muerto? No muerto, pero casi. Me incorporé de golpe. Habla. Esta mañana el marqués Xie trajo a la madre de Chuanin a la casa de Chu. Allí mismo convocó a médicos para que examinaran a Chuanin, e incluso arrastró a esos curanderos de antes para confrontarlos. En una sola noche atrapó a muchísima gente. ¿De verdad, ese es el marqués Xie? Sí. Según la ley, la señora Chu debería haber sido encarcelada. Pero en cuanto el marqués Xie pronunció unas palabras, se golpeó la cabeza y murió. Me quedé atónito. ¿Ella realmente murió? Sí. Murió en el acto. Pero lo más extraño vino después. La solterona que atendía a la señora Chu reveló que Chuan ni siquiera era su hijo biológico. ¿Qué demonios? Ni siquiera tuve tiempo de procesarlo antes de que mi madre entrara en mi habitación. Continuó con la historia, su esposo murió joven y ella depositó todas sus esperanzas en su hijo. Pero el niño se ahogó. Por esa época, una pareja de refugiados abandonó a un niño. Ella lo acogió. Como todos en su pueblo sabían que su hijo había muerto, lo trajo a la capital, lo hizo pasar por suyo y buscó refugio con nuestra familia. Nunca imaginé que descubriría semejante secreto en esta vida. Mi madre aceptó el peine que Ongzhou le dio y comenzó a peinarme con suavidad. Pero ahora que está muerta, eso le ahorra a Chuan un castigo legal. Tan Yuan, ¿sabes por qué el marqués Xie se involucró en el asunto de Xuancheng? Me estremecí, el tirón en el cuero cabelludo me dolió. Ay, madre, ¿por qué me preguntas eso? ¿Cómo voy a saberlo? Bajo su mirada penetrante me encogí y murmuré, solo le mencioné algo sin querer, solo un poco. De verdad. Después de todo, Xuancheng me ha servido durante años. Al verla tan enferma, no pude quedarme de brazos cruzados. Iba a decírselo a mi padre, pero el marqués sí estaba demasiado ansioso por ayudar. La sonrisa de mi madre se tornó extrañamente divertida. El marqués sí que está ansioso, ¿verdad? Mi ingenuo Tan Yuan. Ja, ¿por qué me llamas ingenuo otra vez? Los ingenuos tienen sus bendiciones. Me revolvió el pelo recién peinado. Se fue tan rápido como llegó. Ongzhou se acercó y susurró, la señora probablemente sospecha que el marqués sí siente algo por usted. Abrí la boca, la volví a cerrar y finalmente extendí la mano. ¿Sentimientos? ¿Qué sentimientos? Ayer me dio un golpe tan fuerte en la mano que todavía está hinchada. Ongzhou luego mencionó que Xuancheng había perdido al bebé. Ahora que se había liberado de esa carga, solo podía esperar protegerse y no dejar que nadie la engañara nunca más. Pronto olvidé el asunto. Hasta que Chuan me detuvo. Entonces supe que algo andaba mal. Tenía los ojos rojos mientras me miraba. Tan Yuan, ¿acaso fue porque le gustas a Xieyang que atacó a la familia Chu? Mi madre. Tan Yuan, eres todo lo que me queda en este mundo. Olvidémoslo todo y volvamos a empezar, ¿de acuerdo? Su rostro se contrajo con una desesperada ilusión. Tendremos 3 hijos, todos filiales y obedientes. Cuando seamos viejos y canosos, elegiremos un lugar tranquilo y hermoso para ser enterrados juntos. Casi vomité en el acto. Si el precio de permanecer soltero significaba que Chuan se aferraría a mí como un fantasma, preferiría casarme deprisa solo para librarme de él. Ongzhou lo apartó bruscamente con las manos en las caderas. Señor Chu, ¿se ha vuelto loco? Si le informo de esto al amo, lo honrará ante el trono. No crea que puede hacer lo que quiera solo porque el tercer príncipe le favorezca. No fue hasta que recibí una invitación de la consorte del tercer príncipe que me di cuenta de que Chuan se había vuelto completamente loco. Dentro de casa, mi madre salió como una hormiga en un paseo caluroso, regañándome primero a mí y luego a mi padre. Entendí lo que quería decir. Por respeto al tercer príncipe no pudimos rechazar este banquete.
Pero el tercer príncipe era un necio, en su vida anterior, se enfrentó al príncipe heredero y perdió miserablemente. Y los necios que dañan a otros a veces son más peligrosos que los villanos. Les prometí a mis padres una y otra vez que sería cauteloso, aunque por dentro no me sentía nada seguro. Habiendo vivido ya una vida, sabía que nada importaba más que seguir vivo. Antes de irme no pude evitar advertirle a papá, que hace unas noches tuve un sueño. En él, bajo una brillante luna llena de mediados de otoño, el marqués Xie condujo a sus tropas a través de un lugar llamado el Barranco de Gonyán y fue emboscado por extranjeros enmascarados. Toda la fuerza fue aniquilada. Llevaban grandes tatuajes azules en el cuerpo. Papá se tiró de la barba con furia. Incluso ahora estás pensando en el marqués Xie. Cuando regreses de la mansión del tercer príncipe, por mucho que llores o hagas berrinches, tu madre y yo te casaremos. Me reí. Escúchame, padre. Solo fue un sueño, pero lo sentí real. Me temo que es un presagio. Bueno, tómalo como una tontería si quieres. Dejé mis palabras en el aire a propósito. Mientras mi padre investigara el barranco de Gonyán, descubriría que todo lo que dije coincidía con la realidad. Sin importar qué trampa mortal nos aguardara en el banquete del tercer príncipe, mientras mi padre pudiera ayudar a Xie Yan a evitar ese desastre fatal, la familia Tan obtendría una poderosa protección. Cuando volví a ver a Chuan en la mansión del tercer príncipe, no pude ocultar el asco en mis ojos. La consorte del tercer príncipe sacó a relucir deliberadamente el pasado entre nosotros. Bajé la mirada ocultando la sonrisa burlona que se dibujaba en mis labios, y dije en voz baja que hacía tiempo que lo había olvidado todo. Chuan, sin embargo, me contó con entusiasmo recuerdos de la infancia, como cuando una vez lo convencí de trepar a un árbol para robar un nido de pájaro. Convenientemente omitió la parte en la que su madre lo golpeó casi hasta la muerte con un bastón de madera forjada, y solo su intervención lo salvó. En aquel entonces no entendía por qué era tan dura. Ahora sabía que él soportaba el peso de las expectativas que tenía puestas en el hijo que ella había perdido. Chuan divagaba sin parar, bebiendo taza tras taza de té. Bebió hasta que se le enrojeció la cara y le costaba hablar. Tan Yuan, cuando nos casemos, deja que el tercer príncipe presida nuestra boda, ¿de acuerdo? Casi me echo a reír. Si no hubiera vivido 2 vidas, habría pensado que solo el tercer príncipe lo tenía en su corazón. Señor Chu, tenga un poco de respeto por sí mismo. Nuestro compromiso se disolvió hace mucho tiempo. La consorte del tercer príncipe me agarró la mano e intentó estrecharla contra la de Chuan. Se conocen tan bien. ¿Por qué no darle otra oportunidad? El horror y la repugnancia me subieron por la garganta. Casi vomité. Justo cuando estaba a punto de perder la compostura por completo, una criada irrumpió en la habitación, sin aliento. Algo terrible ha sucedido. Terrible. Los asistentes de la consorte la regañaron, pero me miró de reojo y susurró, dicen. El marqués si está aquí, dijo, te cortará la lengua. Dijo que venía a buscar a su prometida. Me quedé paralizado, mi mirada recorriendo silenciosamente el salón. ¿Podría el consorte haber invitado a alguien más? Pero entonces Chuan se puso de pie de un salto con la mirada fija en mí. Tan Yuan. Lo hiciste a propósito. Al acercarse a mí, gritó de dolor, la sangre le manaba del dorso de la mano. Retrocedí tambaleándome, pero alguien me sujetó los hombros. Se oyó una voz fría. Si el señor Chu ya no desea usar sus manos, puede continuar. Tú, Xian. Esta es la mansión del tercer príncipe. ¿Cómo te atreves a actuar con tanta imprudencia? Era como una marioneta mientras Xian me arrastraba. Si Su Alteza quiere acusar a este marqués, que así sea. No fue hasta que casi me meten en el carruaje que recuperé la conciencia. Caminaré yo mismo. Me soltó, esperó a que subiera solo y me siguió adentro. El vagón, antes espacioso, de repente se sintió insoportablemente estrecho. Me aclaré la garganta suavemente y hablé con educada moderación. Gracias, marqués, por rescatarme. No hay necesidad de cortesías. ¿Sobre lo que dijiste antes? Prometida, seguro que eso fue justo. Ya le he solicitado al emperador que nos conceda un decreto de matrimonio. Casi me quedo boquiabierto. Marqués, ese chiste no tiene ni la más remota gracia.
Levantó la vista y me miró de reojo. Oí que el señor Tan me dijo en un sueño que moriría. Me quedé paralizado. No esperaba que mi padre actuara tan rápido. Eso fue solo un sueño, murmuré. La mirada de Cian se profundizó. Considera esto mi recompensa por la ayuda que me diste con ese brazalete. El cambio brusco de tema me dejó momentáneamente aturdido. Un asunto tan trivial, y él lo trató con tanta seriedad. Como si leyera mis pensamientos, continuó, le pregunté a tu segundo hermano sobre esto. Confirmó que tal cuadro existió, aunque dijo que lo quemó. Esa parte era cierta, habíamos coordinado esa historia de antemano. Pero sus siguientes palabras me helaron la sangre. He investigado a todos los pintores que interactuaron con tu hermano. Vivos y muertos. Ninguno había visto jamás una obra como esa. Sin embargo, el ave que dibujaste, este supuesto faisán de montaña, encaja a la perfección con una especie que existe. Y lo que es más extraño, Lady Tan nunca ha salido de la capital. ¿Cómo pudiste representarla con tanta viveza? Me quedé sin palabras. Y el barranco de Gonyan insistió, ni siquiera el señor Tan había oído hablar de él. Sin embargo, lo describiste como si hubieras pisado sus suelos. Sentí como si me hubiera desprendido cada capa de mi ser, dejando al descubierto mi secreto más profundo. Desesperada, me obligué a hablar con tono ligero. ¿Y ahora qué, Marqués? ¿Planea encerrarme como si fuera una especie de demonio espiritual? Una suave risita me respondió. Creí haberlo imaginado, hasta que levanté la vista y vi una leve y fugaz sonrisa dibujarse en los labios de Cian. Así que puedes sonreír después de todo. El carruaje se detuvo. Justo cuando estaba a punto de bajar, me bloqueó el paso. Tan Yuan, hagamos un trato. Si no, escenas como la de hoy solo se repetirán. Volví a sentarme. ¿Qué tipo de intercambio tiene en mente el marqués? Necesito a alguien que, si me toca la mala suerte, pueda proteger a la familia Cia en mi lugar. ¿No sería la princesa Guayan más adecuada para eso? Negó levemente con la cabeza. La princesa tiene el corazón de una niña. Recordé cómo en mi vida anterior, tras la muerte de Cian, todo el clan Cia se retiró a su hogar ancestral y desapareció sin dejar rastro. Al ver mi vacilación, añadió en voz baja, una vez que el príncipe heredero ascienda al trono y el reino se estabilice, si deseas el divorcio, no te lo impediré. Incluso antes de la boda, redactaré los papeles de separación. Puedes irte cuando quieras. Lo miré fijamente un buen rato y luego pregunté estúpidamente, ¿y si me quedo con la fortuna familiar y me voy? Respondió con calma e indiferencia, puede que no te conozca bien, pero conozco muy bien al señor Tan y a la señora Tan. El mensaje era claro, no llegarías muy lejos. Lo pensé. En realidad, no era un mal negocio. Cuando regresé a casa y vi a mi familia rebosante de alegría, me di cuenta de que Cian nunca tuvo la intención de darme otra opción. El edicto imperial ya se había emitido. ¿Por qué se había molestado en pedirme mi consentimiento? Incluso declaró que Chuan formaría parte del regalo de compromiso. Por una vez, ansiaba ver si un hombre aferrado a recuerdos de vidas pasadas como Chuan podría superar en maniobras a alguien tan despiadado y decidido como Cian. El primer golpe llegó rápidamente, el secretario jefe fue destituido. Había intentado solicitar sobornos explotando supuestos presagios celestiales y fue destituido. Luego la familia de la princesa heredera fue implicada, acusada de conspirar con exfuncionarios traidores. La capital se sumió en la agitación y el miedo cundió en la corte. Padre regresaba a casa cada noche más tarde. Cuando por fin logré ver a Cian, se quedó tras un biombo diciendo que las parejas comprometidas debían evitarse para tener buena suerte. No insistí y en cambio le conté todo lo que sabía, grano por grano. Le dije que un espía del tercer príncipe se había infiltrado en el círculo íntimo del príncipe heredero, un espía que casi lo había condenado en mi vida anterior. Tras un largo silencio, su voz profunda emergió tras el biombo. ¿Aún sientes algo por Chuan? Entendí lo que realmente preguntaba. Con calma respondí, él eligió su camino. Debe asumir las consecuencias. Además de no ser por él, mi padre jamás habría roto su neutralidad ni se habría desviado hacia un lado, poniendo en peligro a toda la familia Tan. Por favor, Marqués, tenga cuidado.
Él sabe mucho más de lo que imaginaba. Cian era un hombre brillante, lo comprendió enseguida. En cuanto a mí, me concentré por completo en los preparativos de la boda. Cian y el príncipe heredero actuaron con mayor decisión de la que había previsto. En cuestión de días, el 13º príncipe recién nacido falleció prematuramente. El tercer príncipe y la princesa Wayan fueron puestos bajo arresto domiciliario. La madre del príncipe, la consorte Yu, dejó una carta escrita con sangre antes de arrojarse a un pozo. Solo Chuan fue arrastrada encadenada a la prisión imperial. Ni siquiera su padre conocía toda la historia. Mi madre me mantuvo confinada en la mansión, prohibiéndome salir. Hong Zhou me entregó discretamente una carta de Cian. En ella, lo contaba todo. Fue Chuan quien conspiró para incriminar a Cian por dañar al 13º príncipe y acusarlo falsamente de violar a la consorte Yu. Chuan planeó usar el nombre del príncipe heredero para atraer a Cian al palacio y luego pedirle a la princesa Wayan que convocara a la consorte Yu. La consorte Yu, resentida por el inminente matrimonio de Cian, quería arruinarlo e incluso había organizado que asesinos atacaran al infante príncipe. Fue un plan impecable, pero Cian ya había fijado una hora y un lugar específicos para reunirse con el príncipe heredero. Inmediatamente percibió que algo no cuadraba. Reportando directamente al príncipe heredero, ideó una contratrampa. Todos los implicados fueron capturados y llevados ante el emperador. La Guardia Imperial rodeó la mansión del tercer príncipe y la residencia de la princesa. Chuan, aterrorizado hasta el punto de ensuciarse, lo confesó todo. Sin embargo, el 13º príncipe, frágil desde su nacimiento, lloró sin parar por la conmoción y falleció esa misma noche. La consorte Yu, desconsolada hasta las palabras, se quitó la vida. Pero en la despiadada lucha por el trono, la vida de una mujer indefensa y su bebé no significaban nada. El emperador pronto los olvidaría a ambos. Todo esto ahora me parecía lejano. Visité la prisión imperial por última vez para ver a Chuan. Estaba furioso, gruñendo como una bestia enjaulada mientras se abalanzaba sobre mí. Tan Yuan. Tú también renaciste, ¿verdad? Tan Yuan, fui un tonto todos estos años y nunca me fijé en las flores del manzano silvestre. Solo te encantaban las flores de manzano silvestre después de casarte conmigo. Bajé la vista hacia las flores de manzano silvestre bordadas en mis zapatos. Ni siquiera yo me había dado cuenta, en la estrecha casa de los Tan, nunca había tenido la oportunidad de plantar nada. Fue solo después de casarme con la familia Chu que empecé a cuidar mi propio jardincito. Chuan incluso me había comprado variedades raras, y cada primavera, el patio florecía en un mar de nubes rosas y carmesí. Desde entonces adoré las flores del manzano silvestre, incluso mi ropa y mis adornos lucían sus estampados. Esta vez, los había elegido de nuevo sin pensarlo, y solo ahora vi lo que eso revelaba. Su rostro se iluminó con una esperanza desesperada. Tan Yuan, ¿así que todavía me amas? Sonreí levemente. Primo, después de toda una vida de lucha, ¿qué has ganado? Su expresión se contrajo. Si no fuera porque lo arruinaste todo. Tan Yuan, estuve a tu lado 50 años, ¿por qué me traicionaste? Negué con la cabeza. Nadie te traicionó. Xuanqin, tu madre, incluso yo, todos depositamos nuestras esperanzas en ti. Si pudiera vivir de nuevo, los aplastaría a todos bajo mis pies. Reí suavemente llevándome el pañuelo a la cara mientras murmuraba, que mis oídos no oigan nada, mis ojos no vean nada. Al salir de la prisión, me encontré con una prisionera. Algo en ella me resultó familiar. Me di cuenta de quién era solo cuando oí el grito estridente a mis espaldas. Era Xuanqin. Más tarde supe que no había matado a Chuan, solo le había arrancado la oreja de un mordisco. Nadie sabía cómo había entrado en la prisión, pero a nadie le importó lo suficiente como para salvarlo. Nunca vivió para ver el día de su ejecución. En cuanto a Xian y a mí, nuestro matrimonio se pospuso discretamente. Él, cansado de las interminables luchas en la corte, solicitó servir en la frontera. Y yo, por el momento, no tenía ningún deseo de casarme. Nos convertimos en la pareja comprometida más extraña de la capital, aún no casados, separados ya por kilómetros. Después de 2 vidas, mi rostro se había vuelto más grueso que un muro de hierro. Y Xian, nadie podía controlarlo.
Mis padres me insistieron para que le escribiera, pero me irrité y garabateé solo 2 palabras: no te mueras. Él respondió con una pintura con pinceladas toscas y desiguales, como cabría esperar de un soldado. Mi segundo hermano lo miró y murmuró: ¿qué es esto? Estiércol. Solo para que mi cuñada le diera un golpe: cuidado con lo que dice. La campaña en el barranco de Gonyán comenzó justo ese festival del medio otoño. Pasé noches en vela hasta que por fin, días después, llegó una nueva pintura. Era de una luminosa luna llena suspendida en el cielo nocturno. Debajo, escritas con una caligrafía elegante y firme, tan poco habitual en él, estaban estas palabras: que las montañas y los ríos no conozcan conflictos, y que la paz y la prosperidad perduren. Fin.